¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso Ortevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro video sobre medicina. Acompáñame. Bien, es el libro sobre el tratamiento de las enfermedades infecciosas del año 2022, producido por la Organización Panamericana de la Salud. Ya habíamos comentado la clasificación en base a la coloración Gram. Ahora vamos a hablar de los cocos Gram negativos. Entonces, esta presentación relativamente corta va a ser. Entonces, los cocos Gram negativos se van a dividir en anaerobios, o sea, aquellos que no utilicen el oxígeno para poder replicarse. Y en estos vamos a encontrar tres grupos. La Acidaminococcus fermentans es una de las especies. Megasfera, Elsdeni es otra de las especies. Veillonella atípica. La verdad que yo tampoco conocía este tipo de microorganismos, pero están en esta clasificación. Y más conocidos, los cocos Gram negativos aerobios, o sea, aquellos que necesitan el oxígeno para poder reproducirse, para poder multiplicarse. ¿A quienes encontramos en este rubro? A la Moraxella catarrhalis, esta sí ya es más conocida, y al grupo de las Neisserias. Y las Neisserias, las más importantes desde el punto de vista patógeno para el ser humano, la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña descripción de cada una de ellas. Por ejemplo, la primera es la Acidaminococcus fermentans. Acá está la taxonomía, estamos presentando a este nivel. Es un coco Gram negativo anaerobio y forma parte de la microbiota normal en el ser humano y donde está presente en el tracto gastrointestinal. Suele generar infección raramente, pero cuando suele generar infección suele realizarse en pacientes inmunocomprometidos. Entonces eso se debe de tener en cuenta. Además de ello, acá hay una microfotografía en el que nos hacen ver que son diplococos. Volvemos a nuestra estructura jerárquica y vamos a hablar ahora de la Megasfera Elsdeni. También acá tenemos una clasificación y la taxonomía correspondiente también forma parte de la microbiota normal en nuestro cuerpo, está en el tracto intestinal y nos preguntamos si suele ocasionar infección. También en los pacientes inmunocomprometidos, o sea, en aquellos cuyas defensas están en menoscabo. Ahora bien, continuamos con el tercer grupo, pero sobre todo en la especie atípica. El tercer grupo me refiero a la Veillonella atípica, que es otro coco Gram negativo anaerobio. ¿Qué nos dicen al respecto? Bueno, esa es la microfotografía. Forma parte de la microbiota normal también y que se suele encontrar a nivel bucal, por ejemplo. Se suele ubicar también a nivel del colon y a nivel de la vagina. Así que forma parte de la microbiota normal. Sin embargo, esta especie y este microorganismo suele ser, además de ser patógeno oportunista, algo común relacionada con las otras dos anteriores, pero esta puede generar abscesos a nivel de senos, a nivel de las amígdalas, cerebro, entre otros. Muy bien, entonces estas tres especies corresponden pues a los cocos Gram negativos anaerobios. Ahora vamos a hablar de los aerobios y de los aerobios a la Moraxella catarrhalis en forma breve también. Acá una microfotografía en la que se suele evidenciar la presencia de la Moraxella catarrhalis y la taxonomía correspondiente. Antes se le llamaba a la Moraxella catarrhalis Branamela
de tal forma que actualmente se llama Moraxella catarrhalis. Es una oxidasa positivo y no fermentan los hidratos de carbono. Es importante tener en cuenta esta circunstancia. ¿Y suele generar infección? Sí, la Moraxella catarrhalis suele generar infección en diferentes partes del cuerpo en pacientes que tengan propensión a ella. En el aparato respiratorio, por ejemplo, en el oído medio, a nivel ocular, generando conjuntivitis en el sistema nervioso central, con algunos casos de meningitis, y en las articulaciones, pensando en las monoartritis infecciosas por Moraxella catarrhalis. Por otro lado, retornando a nuestra clasificación, ahora vamos a hablar de los cocos gram negativos aerobios, Neisseria, y dentro de ellas la Neisseria gonorrea. Y la Neisseria gonorrea vamos a hablar algo más extensamente. ¿Por qué? Porque este sí es un patógeno importante en el ser humano. Tenemos la taxonomía. En esta parte forma parte de la familia y del género Neisseria, y la especie es la Neisseria gonorrea. Es un diplococo, o sea, está formado por dos conjuntamente, diplococo gram negativo, habita dentro del polimorfo nuclear, o sea, está dentro de los leucocitos denominados los polimorfonucleares, y es un patógeno humano obligado, o sea que está presente en los seres humanos. Oxidasa positivo. En este caso, solamente suele generar interacción, haciendo que exista esta oxidasa positivo con la glucosa. Suele contagiarse en forma sexual, o sea que suele estar presente dentro de las enfermedades de transmisión sexual, pero también el contagio puede ser materno, neonato, o sea, de carácter vertical. ¿Qué más nos dicen de la Neisseria gonorrea? Bueno, esta es la Neisseria, esta es una microfotografía en la que se suelen evidenciar los diplococos, pero que está dentro de un polimorfo nuclear. Y una microfotografía electrónica en la que nos hacen ver incluso la presencia de sus pilis que están presentes. Vamos a hablar de la estructura de la Neisseria gonorrea. Tiene pilis, o sea, las fimbrias o vellosidades que suelen dar carácter antigénica. También presenta lipo-oligosacáridos que son o antigénicas, y proteínas porinas denominadas por B. Además de ello, proteínas de opacidad llamadas OPA. Todas estas dentro de su estructura y le dan el carácter antigénico. Y el carácter antigénico puede establecerse en base a la explicación de esta diapositiva. Hay genes inactivos, y los genes de pilina gonocócicos, o sea de la Neisseria gonorrea, de diferentes tipos antigénicos, están presentes en su cadena. De tal forma que el gen de tipo A, por ejemplo, que nos están comentando, se copia y se inserta en el locus de expresión junto al promotor. ¿Para qué? Lo que lleva a la producción de una proteína pilina que antigénicamente es de tipo A. ¿Por qué? Porque se estableció en base al gen de tipo A. Y de esta forma va a establecerse además diferentes productos antigénicamente presentes en cada una de las pilis de la Neisseria gonorrea. La inserción de otros genes, acá nos está poniendo como ejemplo el gen B, por ejemplo. La inserción de otros genes en el locus de expresión conduce a la producción de moléculas de pilina antigénicamente diferentes. En este caso sería diferente a la que ya se ha producido en el gen tipo A. Y la patogenia, tal como habíamos comentado, corresponde a las proteínas pili que ya habíamos comentado y al OPA. Facilitan la adherencia bacteriana. Eso es importante tener en cuenta. Donde
suelen colonizar generalmente la uretra, el recto, el cuello, la faringe y las conjuntivas, de tal forma que al colonizar estas zonas va a generar infección, y la infección generalmente en casi todas está asociada a presencia de secreción purulenta que se debe tener en cuenta también. ¿Qué más? Producen proteasas del tipo inmunoglobulina A. ¿Ya? Y estas proteasas lo que suelen hacer es escindir pues a esta inmunoglobulina a la inmunoglobulina A1 específicamente, y de esta forma evade la respuesta inmunitaria que tiene la Neisseria gonorrea en el cuerpo humano. Tiene tremenda importancia clínica. ¿Por qué? Porque suele establecer infecciones urogenitales, la presencia en este caso en el aparato genital masculino, la presencia de secreción purulenta que se está visualizando, también en infecciones rectales en las personas que suelen tener relaciones sexuales hombre con hombre, fundamentalmente faringitis cuando existe una infección a ese nivel, las conjuntivitis predominantemente a nivel neonatal. En esta fotografía o en este esquema nos dice, la inflamación y el edema aparece 2 a 5 días después del nacimiento. ¿Por qué? Porque la infección fue vertical, tal como ya habíamos dicho, o el contagio, más que la infección, el contagio fue de carácter vertical. Estos síntomas son más graves que los observados con la infección por clamidia, que también se puede encontrar en un neonato, y las infecciones diseminadas que se pueden encontrar como consecuencia de la colonización e infección por Neisseria gonorrea. Entonces, la Neisseria gonorrea es importante tenerla en cuenta. Es un coco gram negativo aeróbico. Y por último vamos a hablar de la Neisseria meningitidis. También la Neisseria meningitidis, acá estamos presentando la microfotografía a este nivel, y la taxonomía forma parte de la familia y del género Neisseria y la especie es meningitidis. Este coco es un diplococo gram negativo también, tiene muchísima semejanza con la Neisseria gonorrea. Habita también dentro del polimorfo nuclear y suele generar meningitis endémica e incluso epidémica. Son oxidasa positivos, pero a diferencia de la Neisseria gonorrea, acá para que pueda interactuar y establecer esta acción oxidasa positivos, utilizan a la glucosa y también a la maltosa. Y en este caso el contagio es por la cercanía asociada pues a los flujos correspondientes. ¿Qué más de la Neisseria meningitidis? Acá una microfotografía en el que se van a ver los diplococos que están también dentro de un polimorfo nuclear, y una microfotografía electrónica donde se suele visualizar la formación de diplococo en forma de habas. Su estructura, semejante a la Neisseria gonorrea, también tiene su pili, que son las fimbrias o vellosidades, pero cuando se aísla esta Neisseria meningitidis suele encapsularse casi invariablemente, y esta le va a dar otra característica antigénica. Es importante tener en cuenta entonces, cuando se le aísla esta Neisseria meningitidis suele encapsularse. Además de ello, tal como la Neisseria gonorrea, tiene proteínas porinas, pero en este caso por A y por B. Y existe una clasificación desde el punto de vista epidemiológico por este lado y antigénico por este lado, y se han demostrado que existen serogrupos, más de 13 serogrupos, y además
más de 20 serotipos desde el punto de vista de su clasificación epidemiológica y tiene un determinante antigénico con la presencia de la cápsula que ya habíamos comentado de polisacáridos y la proteína de la membrana externa. Así que tiene varias características antigénicas que la van a hacer pues de difícil tratamiento en muchos de los casos. Ya habíamos comentado esta presentación, esta diapositiva con la Neisseria gonorrea, básicamente para rescatar que hay algunos genes que son copiados y esta copia suele generar pues una presentación o una formación de una proteína antigénica ya de tipo A si es que forma parte de del gen A, o de tipo B si es que forma parte del gen B, y esa va a dar el carácter antigénico de la pilina. La patogenia es importante entonces, su cápsula que ya habíamos comentado, la cápsula meningocócica que tiene carácter antigénico y de toxicidad también. Las proteínas pili y OPA facilitan la adherencia bacteriana, algo parecido a la gonorrea. En este caso colonizan la faringe, luego se diseminan. Es tremendamente importante tener en cuenta esta circunstancia. ¿Por qué? Porque la Neisseria meningitidis suele colonizar previamente a la diseminación, pero cuando se disemina tiene un carácter explosiva esta diseminación y existe mucho riesgo de que el paciente se complique desde un punto de vista de cursar con una septicemia o muerte incluso. ¿Qué más hace? Producen la proteasa contra la inmunoglobulina A1 sobre todo y evade las respuestas inmunitarias del cuerpo, semejante a la Neisseria gonorrea. Ahora, la importancia clínica, fíjense, suele generar meningitis, que es de muchísimo peligro, y si es en el neonato, con mayor razón. Incluso las formaciones dérmicas características de una infección por Neisseria meningitidis en la meningitis, se ve en la fotografía, suele también generar sepsis en los pacientes. Muy bien, entonces nosotros estamos concluyendo con esta presentación. ¿Qué hemos presentado en esta oportunidad? Cocos gram negativos. Los más importantes: Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrea y meningitidis. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo video. Muchas gracias y ten un grandioso día.